revelada la inesperada historia de una empleada de 85 años embarazada de un millonario de 25. El alboroto en el pueblo fue indescriptible. El murmullo de las vecinas, la mirada inquisitiva de los más jóvenes y la incredulidad de la gente mayor llenaban las calles con la noticia. Doña Rosa, la insignia de la casa de la familia Bañuelos, a la que había servido durante décadas, se encontraba en el centro de un escándalo sin precedentes. Estaba embarazada de Fernando, un joven millonario recién llegado, que apenas había alcanzado el cuarto de siglo. La mezcla de asombro y desprecio la golpeaba como una ola, mientras ella lidiaba con la tormenta que invadía su corazón. El jardín, siempre un refugio para su alma, ahora se sentía como una trampa. Aquellas flores que cuidaba con devoción parecían reírse de su situación. ¿Cómo había llegado a este punto? Justo cuando pensaba que su vida estaba trazada en la rutina del servicio y la dedicación, un encuentro casual con Fernando todo lo había cambiado. La risa que compartían y las historias que él le pedía contarle parecían un consuelo en medio de su lealtad rota. Había soñado, en secreto, con un amor imposible, hasta que el curso de su vida se desvió, dejándola desbordada y llena de dudas. Mientras sus manos arrugadas desmalezaban el jardín, Doña Rosa se sentía atrapada entre dos mundos. Las risas de Fernando repicaban en su mente. «Eres más que una empleada, eres un tesoro», le había dicho una noche entre susurros. Pero, ¿sería un tesoro o una burla para su familia? La viuda Bañuelos, su patrona, siempre la había tratado con desdén. Había sido su apoyo, su sombra, y ahora, en un giro del destino, se encontraba cuestionando todo. «¿Qué dirán de mí?», se preguntó una y otra vez, sintiendo el peso del escándalo. El pueblo no perdona. Ella, con su pelo blanco como la nieve, representaba las tradiciones. ¿Cómo podría ser que el amor, ese amor que la hacía sentir viva, fuese el foco de murmuros y desprecios? Se sentía frágil, tan vulnerable, cuando se imaginaba enfrentando a la viuda, preguntándose si sería capaz de mirar a sus ojos y contarle la verdad, el nuevo latido que llevaba dentro de ella. Una vida cargada de promesas y dilemas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba conforme los días pasaban. Fernando aparecía con frecuencia, su sonrisa iluminaba los momentos oscuros de su confusión, pero también le recordaba lo prohibido de su conexión. La fragilidad de su amor parecía más peligrosa que un cristal a punto de romperse. Se preguntaba constantemente si estaría dispuesta a dejar su vida de servicio, a renunciar a la estabilidad que había creado a lo largo de años, todo por un futuro incierto con un joven que desafiaba todas las normas. Cada encuentro era un laberinto. Mientras Fernando compartía sus sueños de reconstruir la herencia familiar, Doña Rosa se debatía entre el deseo de seguirlo y el miedo a ser rechazada. Las vecinas, con sus cuchicheos, se convertían en sombras que acechaban en su mente. «Deberías saber tu lugar», resonaban las voces, y el eco de su lealtad atrapada crecía en intensidad. Una noche, bajo un cielo estrellado, la angustia la consumía. ¿Dejaría atrás todo lo conocido por lo desconocido? Su respiración se aceleraba, ansiosa por responder al amor que desbordaba su pecho, pero también aterrorizada ante la perspectiva de perderlo todo. En ese preciso instante de tensión, apenas sintió que la vida que llevaba se desvanecía, dejando al descubierto su alma impetuosa en la encrucijada de lo que era y lo que podía llegar a ser. Lo que se avecinaba era un destino incierto, una decisión que podría marcar su vida para siempre. Y así,
entre luces y sombras, doña Rosa se quedó en pie, sintiendo la llamada de un futuro que destellaba a la distancia, pero aún sí, atada a los miedos que le habían sido inculcados desde joven. La mañana siguiente, doña Rosa despertó con el corazón agitado, sintiéndose como un náufrago a la deriva en un mar de incertidumbres. El eco de las voces del pueblo azotaba su mente mientras se preparaba para enfrentar un nuevo día en la casa de los Bañuelos. La rutina, que antes había sido su salvavidas, ahora se convirtió en un peso insoportable. Cada acción que realizaba en la casa resonaba con un significado cambiante. Preparar el desayuno, lavar la ropa y arreglar los muebles era ahora un acto de resistencia y autoconfrontación. Mientras servía el café a la viuda Bañuelos, su patrona la miró con desdén. «No puedes olvidarte de tu lugar, Rosa», dijo, dejando claro que la tradición era una cadena que nunca permitiría que una mujer de su posición se alzara. Esa frase quedó grabada en su mente. Aún así, cada vez que pensaba en Fernando, sentía un fuego ardiente que la impulsaba hacia lo desconocido, a un futuro que nunca había imaginado. Ese día visitó el jardín, ese territorio que solía ser su refugio. «Nadie puede definir tu futuro más que tú misma», murmuró para reconfortarse a sí misma. El viento soplaba suavemente, y las flores parecían bailar y recordarle que la vida seguía, independientemente de los murmullos ajenos. Era un pasaje de libertad y limitación en uno mismo. Pero, a la vez, también se dio cuenta de que debía enfrentarse al dilema de aceptación y autenticidad en un mundo que parecía diseñado para empujarla hacia atrás. A medida que los días pasaban, cada conversación con Fernando se tornó en una exploración profunda de sus sueños. Él no solo fue el chaval que irrumpió su vida, se convirtió en un espejo de posibilidades que la llenaban de deseo y confusión. «¿Por qué debería quedarte atrapada en esta vida?», cuestionaba Fernando, mientras sus ojos brillaban con una intensidad que empezaba a hacerla cuestionar si realmente tenía el coraje para desafiar las convenciones. Una tarde, mientras compartían un momento a solas, su corazón latía descontrolado. «¿Por qué no huyes conmigo, Rosa? Los sueños no tienen edad», le dijo. Esas palabras resonaron en su interior como un trueno. Pero la duda la asaltó con fuerza. ¿Y mis responsabilidades? ¿Qué sería de aquellos que siempre dependieron de mí?, se reprochó mentalmente. El dilema se estaba intensificando. La pasión que sentía por Fernando se combinaba con el aprehensivo reconocimiento de su deber. Su mente luchaba por equilibrar el amor y la lealtad, y en esa lucha, comenzó a descubrir una faceta desconocida en ella misma, una mujer capaz de soñar más allá de lo que la vida le había mostrado. Además, consideraba en silencio sus habilidades, las cosas que siempre había querido hacer, pero nunca se atrevió a ejecutar por el miedo al que dirán. Con una creciente determinación, decidió usar su tiempo a solas para reevaluar su vida. Mientras recogía las flores del jardín, se sentó en un banco y miró hacia el horizonte. Era el momento de la verdad, había que definir su propio camino, una decisión que podría ser el primer paso hacia un futuro que ni ella misma osaba imaginar. Pero ¿cómo se atrevería a dejar atrás todo lo que había construido? El conflicto carcomía su mente, y en medio de ese torbellino emocional, recibió un mensaje inesperado de Fernando: «Es hora de que tomemos una decisión. Te espero esta noche en el viejo mirador, tengo algo importante que decirte». La inquietud la envolvió. La noche prometía ser decisiva, un posible punto de quiebre entre lo conocido y lo desconocido, entre lo seguro y lo deseado. En ese momento, Rosa entendió que el destino no solo se forja en el silencio de la resignación, sino en las decisiones que uno toma, aunque sean las más difíciles. Su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar. En la espera, cada segundo se sentía como una eternidad. Rosa miraba la luz tenue del atardecer filtrándose a través de las copas de los árboles, cada rayo simbolizando un nuevo comienzo, una chispa de esperanza en su interior. Al llegar al mirador, el aire fresco parecía llevar consigo la carga de sus pensamientos. Su corazón latía con fuerza,
qué decisión sería la correcta, la imagen de Fernando se dibujó en su mente, sus sonrisas, sus palabras llenas de vida. Había algo en el que la hacía sentir viva, que desafiaba las limitaciones que ella misma había aceptado durante años. Pero, ¿a qué costo? Podía oír la voz de la viuda Bañuelos resonando en su cabeza, un recordatorio hiriente de su lugar. Cada conversación mantenida le había puesto ante el espejo de sus sueños y ambiciones, haciéndola cuestionar si alguna vez había tenido el valor de realmente luchar por ellos. Cuando por fin lo vio, la sonrisa de Fernando iluminó su rostro. Sin embargo, la alegría se mezclaba con la ansiedad. «Gracias por venir», dijo, con una mirada que prometía un encuentro decisivo. Se sentaron en un viejo banco de madera, desgastado por el paso del tiempo, como sus propios corazones y sueños. «Rosa», comenzó, calibrando sus palabras, «he estado pensando. Hay un mundo allá afuera que espera por nosotros. No tienes que conformarte con lo que hay aquí, lo que te han dicho que debe ser». Su voz resonaba como un tambor que llamaba a la acción, golpeando el lado valiente que había estado adormecido en ella. «Pero, Fernando, mis responsabilidades», comenzó a interrumpir, temerosa de todo lo que podría perder si decidía seguir un camino incierto. Su mente se llenó de imágenes de su vida cotidiana, de las obligaciones que cumplía sin falta, pero también de los sueños que había enterrado, de aquellas pasiones que había dejado atrás por miedo. «No estoy pidiéndote que abandones todo», replicó él con suavidad. «Solo quiero que consideres una vida diferente, una vida donde también puedas ser tú misma». Sus ojos transmitían una sinceridad que le daba un atisbo de esperanza, pero también una punzada de miedo. Y en ese momento, algo dentro de ella se encendió. Recordó su infancia, las risas entre amigos, las ideas de una vida plena que se habían desvanecido con los años. Se había dejado llevar, había anestesiado sus deseos, pero ahora, esa chispa se convertía en un fuego que iluminaba su corazón. Rosa se sintió impulsada, y una pregunta emergió casi sin control: ¿qué sucedería si decidiera arriesgarme? La inquietud del momento estaba lista para estallar en una respuesta que podría definir su vida. Sin embargo, también sabía que un paso en falso podría provocar el colapso de su mundo actual. Con voz temblorosa, le dijo: «Necesito una señal, algo que me indique que este camino es correcto». Fernando parecía comprender el peso de su lucha interna. De pronto, se levantó y abrió un pequeño libro antiguo que llevaba consigo. «En este, escribí mis sueños y mis anhelos, pero también hay espacio para los tuyos», le dijo mientras le extendía el libro. «Escribamos juntos un futuro que aún no existe». La propuesta lo alteró todo. En ese instante, entendió que estaba en la encrucijada de su vida: arrancar las cadenas de la tradición o abrazar el cambio. Con la escritura, no solo compartía su deseo de libertad, sino que también le daba voz a su propio deseo de ser auténtica. Con el corazón en la mano, observó el viejo mirador, un paisaje que representaba lo que había sido y, con esperanza, lo que podría llegar a ser. Rosa sabía que tomar el libro en sus manos significaba más que firmar un futuro, era la promesa de luchar por el que siempre había querido, pero antes de que pudiera abrir la primera página, el sonido de pasos en la distancia interrumpió su momento revelador. Era la viuda Bañuelos, con una expresión que advertía un peligro inminente. La intranquilidad se disparó en su pecho. ¿Sería posible que lo que estaba a punto de emprender se convirtiera en un riesgo aún mayor? El eco de la tradición amenazaba con romper el nuevo camino que apenas empezaba a moldear. Rosa se dio cuenta de que, a veces, el verdadero desafío no solo radica en la decisión de soñar, sino en la capacidad de enfrentar las contraofensivas que la vida a menudo presenta. Con el primer paso decidido, y un dilema inesperado a la vista, su futuro seguía colgando en la balanza. Y ahora, más que nunca, el momento de la verdad no solo estaba cerca, ya estaba aquí. La viuda Bañuelos se acercaba, una figura que, aunque venerable,
irradiaba una energía capaz de paralizar a cualquier aspirante a rebelde. Su mirada penetrante se posó en Rosa, y fue como si el tiempo se detuviera entre ellas. Rosa sintió que cada inseguridad que había estado ocultando quedaba expuesta bajo el rayo láser de la atención de la anciana. ¿Siembra de sueños, Rosa? Nunca fue tu estilo, dijo la viuda con una voz cargada de reproche. Las palabras eran una balanza que medía las ambiciones de Rosa, y en ese momento, las dudas de toda su vida pesaban más que las esperanzas. La idea de escribir sus sueños, de compartirlos con Fernando, parecía volverse frágil y vulnerable ante la presencia de la viuda. Las palabras de la anciana eran un eco de su propia voz interior, un recordatorio de las expectativas que había cumplido sin cuestionar. Pero, a medida que la viuda proseguía, algo dentro de Rosa empezó a transformarse. La culpa, el miedo y la conformidad eran solo esquemas de un futuro que ella había aceptado pasivamente. La posibilidad de soñar de nuevo, de ser una arquitecta de su propio destino, empezaba a tomar forma. No puedes dejar que un hombre te lleve a un camino incierto. Las decisiones de verdad nacen de lo que somos, no de lo que deseamos ser, advirtió la viuda Bañuelos, cruzando los brazos con desdén. Rosa respiró hondo, intentando formular sus pensamientos. Esa voz interna que había estado callada por tanto tiempo emergía con más fuerza. No se trata solo de un camino incierto, se trata de un deseo. Pero, ¿será suficiente si decido seguirlo? Se preguntó. La realidad molesta era que el miedo al fracaso y al juicio de otros anclaba una parte importante de su ser. Fernando, al percibir la tensión en el aire, se inclinó hacia Rosa, buscando su mirada. El intercambio silencioso entre ellos transformó la presión del momento. Fue una conexión tangible, como si él pudiera ver más allá del miedo que la había mantenido cautiva hasta ahora. Eres más fuerte de lo que crees, Rosa, susurró él. Deja que esta tristeza se transforme en un impulso, no en un freno. Las palabras de apoyo, junto con la actitud desafiante de la viuda Bañuelos, crearon un torbellino de emociones en su interior, urgiéndola a tomar una decisión que no podía posponer más. La anciana dio un paso atrás, observando su lucha. Haz lo que sientas que debes hacer, Rosa. Pero recuerda, no todo es un desenfreno de ilusiones. A veces los sueños son una carga y no una liberación. La cuestión es si estás dispuesta a soportar esa carga. El silencio que se desató fue palpable, crujiente, como una cuerda tensada al máximo. Rosa sintió que cada palabra de la viuda eran pequeñas estacas que podrían limitar su vuelo. Pero también había una chispa de rabia que se despertaba en ella, una necesidad de romper con todas las expectativas impuestas. ¿Cuánto tiempo más se permitiría vivir al margen de su propia vida? Cuando la viuda comenzó a retirarse, Rosa se encontró a sí misma abriendo el viejo libro que Fernando había traído. Las páginas crujieron, y en ese momento la posibilidad de escribir su historia se convirtió en una declaración de intenciones. Cada palabra sería un manifestar de quién era realmente, y no una lista de lo que se esperaba de ella. La visibilidad del futuro, una mezcla de incertidumbre y adrenalina, alimentó su determinación. Era hora de resumir sus sueños, de dar forma a esa chispa en llamas. Pero justo cuando la pluma tocó el papel, un nuevo perturbador, un grito a lo lejos, irrumpió en su mundo, como un trueno en una mañana despejada. Era un llamado a la acción, algo que podría cambiarlo todo. Rosa levantó la vista, sintiendo que la balanza de su destino colgaba en la cuerda floja, inclinándose hacia un incierto pero ansiado futuro. ¿Estaría realmente lista para enfrentarlo? La vida, llena de enigmas, la estaba retando una vez más. La decisión estaba ahora más presente que nunca, y su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. Si los sueños podían alzarse desde el fondo de su ser, ¿qué otros secretos podría descubrir en lo más profundo de su alma? Ella sabía que la respuesta estaba por venir, pero las etapas de su viaje acababan de comenzar. La rebelión ante sus miedos se dibujaba en el horizonte, pero prepararse para lo inesperado sería el verdadero desafío.
¿Qué acontecería cuando finalmente enfrentara su pasado y se atreviera a escribir su propia historia? Rosa parpadeó, haciendo un esfuerzo por centrar su mente en el presente. El eco del grito continuaba resonando en su interior, y cada vez que intentaba poner en palabras lo que deseaba escribir, la voz interna que había empezado a aflorar se desvanecía ante la confusión. Era un ruido cuya frecuencia vibraba de incertidumbre y cosquilleos de miedo, pero también de desafío. Fernando, preocupado, se movió a su lado. La inquietud de los otros a su alrededor se volvía tangible, un texto paralelo que intentaba imponer su narrativa sobre la vida de Rosa. Ella sabía que debía desmarcarse de esa presión, un paso que nunca había logrado dar. La incómoda pregunta urgente se cernía sobre ella: ¿por qué era tan difícil luchar por sus propios sueños? Las palabras de la viuda Bañuelos reverberaban como campanas en su mente: no puedes dejar que un hombre te lleve a un camino incierto. Había tocado conexiones profundas. Rosa jamás había considerado que permitir que otros decidieran su rumbo podría ser el verdadero camino a la mediocridad. Era un instinto de supervivencia haber seguido ese sendero, pero en descripción de su propia vida, encontraba casi un pesar. Levantó la mirada hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ceder su luz a la penumbra. Luego, cerró los ojos, concentrándose en la calidez del momento. Debía encontrar su voz. No solo como escritora, sino como mujer. Mientras el aire oscuro de la incertidumbre giraba a su alrededor, recordó su infancia, la época de los sueños. Se permitió explorar esa memoria, sintiendo una chispa que comenzó a encenderse nuevamente. Escríbelo todo, se dijo a sí misma. La idea se convirtió en un mantra, un ritmo suave que empujaba su pensamiento a través del caos. Entonces, como si la autenticidad reclamara su espacio, comenzó a escribir. Cada palabra fluyó con intensidad, como un manantial que brotaba de entre las grietas del dolor y el anhelo. Sus pensamientos más oscuros se transformaban en imágenes vívidas de posibilidades iluminadas. Sin embargo, la voz interna que luchaba por liberarse no podía reprimir los ecos de sus inseguridades. Y, como si resonara entre todas las letras que iban tomando forma en la página, el grito volvió a interrumpirla. Fernando, inquieto, se puso de pie, buscando el origen del sonido. Rosa vio su figura moverse, observando cómo el aliento acelerado de él se convertía en una danza entre la ansiedad y la curiosidad. Era más que un apoyo, era un reflejo de la valentía que Rosa anhelaba. Sin embargo, la sombra de sus propias dudas parecía más fuerte al sentir que su destino personal pendía de un hilo tan delgado. Rosa sintió que su impulso comenzaba a desvanecerse. Las palabras que antes fluían con fervor ahora eran un revoltijo confuso de sentimientos y bloqueos invisibles. Las expectativas pesadas del pasado, las opiniones de quienes la rodeaban, parecían surgir como murallas. Pero, ¿qué era lo peor? Seguir callada por miedo a no ser suficiente o desafiar esas murallas, aunque eso significara descubrir aspectos de ella misma que nunca había explorado. La tensión acumulada estalló en su pecho. Decidió que no se iría. No se dejaría arrastrar por el desánimo. Respiró hondo, buscando dentro de sí misma el coraje que había comenzado a despertar. Fernando, su voz, aunque titubeante, resonó con fuerza: creo que puedo hacerlo. A medida que se volcaba a su objetivo, el futuro se tornaba menos temeroso y más lleno de posibilidades. La reacción de él fue un impulso que alimentó la determinación en Rosa. Volver a escribir, reconfigurarse, descubrir una nueva versión de sí misma se convertía en su nuevo norte. Pero el grito siguió resonando en el aire, creando un vínculo con lo desconocido que la rodeaba. ¿Qué secretos podían ocultarse tras aquel grito? Las revelaciones la acechaban, prometiendo aventuras que nunca había imaginado. Rosa sabía que debía enfrentarse a esa nueva realidad. Pero también vislumbraba que, antes de avanzar, tendría que descubrir lo que realmente quería y a quién quería ser. Mientras sostenía el lapicero sobre el papel, Rosa entendía que cada palabra escrita podría desenredar su destino.
Sin embargo, ¿estarían sus pasos firmes ante el despertar de un futuro lleno de incertidumbres? La verdad inesperada que había comenzado a forjarse la aguardaba. Su historia estaba a punto de ser redefinida, no como un eco de lo que se esperaba de ella, sino como una revelación de todo lo que estaba por venir. El verdadero viaje apenas comenzaba. Rosa sintió el roce del papel en su piel, la textura familiar que había estado ausente durante tanto tiempo. Era como si cada fibra de ese cuaderno la estuviera llamando a sumergirse en su historia. La luz que se desvanecía en el horizonte pareció amplificar su resolución, y con cada palabra que trazaba en la página, iba deshaciendo los nudos que la encerraban. Ahora podía sentirlo, una urgencia que despertaba dentro de ella, una llamada interna que la animaba a traspasar las barreras de su miedo. Nunca la había confrontado de esta manera. Con cada frase que emergía, se enfrentaba a sus vacíos y a las expectativas ajenas que había acumulado a lo largo de los años. Es un acto de rebeldía, pensó. Un acto que la liberaría de las cadenas invisibles que siempre había aceptado sin cuestionar. Mientras sus pensamientos fluían como un torrente, Rosa comenzó a explorar las historias que había reprimido. Momentos de su infancia, donde el simple deseo de escribir se entrelazaba con su deseo de ser vista, de ser escuchada. Recordaba cómo se escondía en un rincón de su habitación, creando mundos idénticos y demás en pedazos de papel. Al darse cuenta de eso, la idea de retomar su pasión comenzó a transformarse en un camino claro, una manera de reescribir su destino. Sin embargo, las dudas volvieron a susurrar. ¿Es realmente este el momento? ¿Quién se atrevería a escuchar a una mujer como tú? El goteo constante de incertidumbre amenazaba con inundar su recién encontrada confianza. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad que había estado ignorando. Había una voz interna que la seguía advirtiendo, una que le instaba a arriesgarse y a salir de su zona de confort, de convertirse en la protagonista de su propia narrativa. Respiró profundo una vez más, y se permitió ser vulnerable. Fernando se sentó a su lado, esa figura constante que se había convertido en un apoyo inquebrantable. Ella lo miró, entrelazando su mirada con la inquebrantable fe que él depositaba en su potencial. Esa conexión era un espejo de lo que ella necesitaba manifestar en su vida, un sinónimo de la valentía que anhelaba adoptar. Rosa se dio cuenta de que en ese momento presente, ella era la autora de su historia. No puedo permitir que el mismo grito que me ha atormentado me detenga. He vivido con miedo mucho tiempo. Ahora es mi turno de ser mi propia heroína. Con esa determinación en su corazón, decidió escribir sobre el grito que había resonado. Le dio forma. Lo convirtió en un símbolo de su lucha, en una bisagra para narrar su verdad y dar voz a sus miedos. Las palabras se unieron con fervor, desdibujando sus inseguridades y revelando la mujer que siempre había estado lista para emerger. Pero lo que no sabía era que ese ejercicio creativo la llevaría a confrontar un aspecto aún más profundo y oculto de su vida, la relación en la que se encontraba, llena de contradicciones. La historia con Fernando, una conexión basada en la confianza, que insistentemente le recordaba el temor de abrirse completamente. Mientras las palabras invadían su hoja en blanco, una idea latente surgió en su mente como una chispa que prometía incendiar su mundo. ¿Qué pasaría si lo que necesitaba descubrir por fin se hiciera evidente en la trama que estoy a punto de tejer? Una mezcla de inquietud y emoción la embargó. Al cerrar el cuaderno tras varias horas laborando, la decisión de indagar aún más en su historia quedó sembrada en su mente. Rosa se dio cuenta de que tenía que enfrentarse a la verdad oculta bajo su relación con Fernando. La necesidad de conocer hasta dónde podía llegar en sus nuevas aspiraciones comenzaba a entrelazarse con su vida personal, como un río que se funde con el mar. Sabía que estaba a punto de descubrir más que un simple conflicto. Ese grito resonante la guiaría hacia una revelación que cambiaría todo lo que había creído sobre el amor y la creatividad. Era posible que la verdadera historia que necesitaba contar no solamente perteneciera a su viaje literario, sino también a su viaje emocional y relacional con Fernando.
Mientras las páginas se cerraban con un golpe firme de determinación, quedó convencida de que el siguiente paso era confrontar esa dualidad, adentrándose en aguas turbulentas que podían llevarla a una salida inesperada. Su viaje apenas comenzaba, y ella estaba lista para desafiar el panorama de su vida. Rosa se despertó al día siguiente envuelta en un torrente de confusión y claridad. Las palabras del día anterior aún danzaban en su mente, una mezcla de posibilidad y temor. Había tomado la decisión de escribir, pero esa elección venía con un precio, la confrontación de su propio corazón, de su relación con Fernando y de sus miedos ocultos. Mientras se preparaba para salir, sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Era el sonido de sus propias creencias revolucionándose. A medida que avanzaba la mañana, su mente se centró en cómo revelar esas verdades enterradas. La idea de hablar con Fernando la asaltó como un eco persistente. Había una barrera que debía derribar, un silencio que necesitaba romper. No solo se trataría de explorar su propia historia, sino también de desentrañar la compleja conexión que tenían. Llegó a su trabajo y se sentó en su escritorio. Las pilas de documentos y las tareas cotidianas parecían insignificantes ahora. Algo dentro de ella resonaba más fuerte que cualquier obligación laboral. Es hora de enfrentar lo que he evitado, se recordó a sí misma. Mientras su mente divagaba en la posibilidad de abrirse a Fernando, una inquietud creció. ¿Cómo sería su reacción? ¿Estaría preparado para escuchar más allá de las palabras, captar los matices de su lucha interna? El día se prolongaba y el tiempo parecía estirarse como un chicle, pero decidió usar esa lentitud para planear. Comenzó a escribir notas para su conversación con Fernando, un guión que podría ayudarla a articular sus pensamientos y sentimientos. Este era un ejercicio en sí mismo, un acto de empoderamiento. Se dio cuenta de que cada frase que escribía era un paso hacia la verdad que necesitaba contar. Finalmente, logró armar un espacio para hablar con él después del trabajo. Su corazón latía desbocado al pensarlo, pero la idea de liberar esa carga emocional comenzó a ser un alivio. Allí, en la serenidad de su hogar, convocó el coraje necesario. Llenar ese instante con honestidad significaba romper con el papel de espectadora que había desempeñado tanto tiempo. Cuando Fernando llegó, la atmósfera del hogar pareció cambiar. La calidez de su presencia contrastaba con la sensación helada que invadía a Rosa. Ella tomó una respiración profunda y, con cada palabra que pronunciaba, experimentaba una mezcla de miedo y liberación. He estado pensando, comenzó, sintiendo la vulnerabilidad que la envolvía como una manta pesada. Sobre mí, sobre nosotros, las preguntas y dudas que habían estado enterradas ahora salían a la superficie como un torrente. Lisa se mostró sorprendida, pero el interés en su voz lo hizo instinto a escucharla con atención. A medida que se desenvolvía la conversación, había una luz en sus ojos que la animaba a seguir, una conexión tangible que le recordaba que no estaba sola en su búsqueda. Y mientras compartía sus temores más profundos sobre su carrera, sus sueños y el futuro incierto, el espacio entre ellos se volvió un refugio. Una sensación de comodidad se instaló, desafiando el riesgo que parecía inminente. Pero algo en su interior le decía que había un nuevo desafío esperándola. La tensión creció cuando Fernando, en un momento de sinceridad, expresó sus propios temores. No sé si puedo ser lo que necesitas, afirmó, y en sus ojos había una lucha palpable. Para Rosa, esas palabras fueron tanto una puntada de dolor como un ancla de verdad. Su vulnerabilidad despertó algo dentro de ella que estaba ansiosa por expresar también, sin dejarse seducir por la desesperación. Si seguimos así, siempre habrá distancia entre nosotros. Rosa entendió que lo que había comenzado como un ejercicio de exploración personal había evolucionado hacia una conversación crucial que determinaría no solo el rumbo de su relación, sino su propia libertad emocional. La forma en que Fernando respondiera sería decisiva para su futuro. Mientras sus corazones se entrelazaban en esta danza de inquietud y emoción, ella sabía que se acercaban a un punto de inflexión, pero,
justo en el clímax de su diálogo, sonó su teléfono, un mensaje que podría cambiarlo todo. Hemos conseguido una reunión con un editor que desea leer tu manuscrito. Las palabras brillaron en su pantalla como una invitación crucial. Rosa se encontraba atrapada entre dos mundos, el romántico, entrelazado con sus deseos más profundos y la promesa del éxito profesional. ¿Tendría el valor de aceptar ambas realidades? El momento de decidir estaba a la vista, con impactos que podían reconfigurar su vida para siempre. El eco de su futuro resonaba, dejando la pregunta en el aire, ¿realmente podía tenerlo todo? Rosa se sentó en el borde del sofá, el brillo del teléfono aún iluminando su rostro, como si la realidad misma se manifestara en esa pantalla pequeña. La inminente reunión con el editor la llenaba de una mezcla de emoción y temor, cada latido de su corazón resonando con la posibilidad de que su trabajo, su voz, pudiera finalmente ser escuchada. Pero esa excitación se entrelazaba con la ansiedad de lo que significaba dejar a Fernando en un espacio de incertidumbre. Sin embargo, esa incertidumbre no podía convertirse en una excusa. Había pasado demasiado tiempo eludiendo su propia voz, permitiendo que sus deberes y expectativas externas moldearan su vida. Decidió que era hora de transformar su angustia en impulso, así que se levantó, tomando una profunda inhalación para calmar su mente. Había una historia que contar y no se podía quedar atrapada en la duda. Después de un instante, se dirigió a su escritorio, abierto el cuaderno que había comenzado a llenar con sus pensamientos. Las palabras que antes le parecieron difíciles ahora brotaban con claridad. Comenzó a escribir con fervor sobre sus deseos, sus ilusiones y cada trozo de su vida que deseaba poner en papel. Cada frase se sentía como un ladrillo que erradicaba las paredes construidas con sus temores. Mientras profundizaba en sus experiencias, recordó las noches solitarias que había pasado cuestionando su carrera, los momentos en que se sintió atrapada en una rutina que ya no la satisfacía. En ese proceso, redescubrió su pasión por la escritura. Las historias de otras personas, los relatos de vivencias desconocidas, se entrelazaban en su mente. Cada palabra se convertía en un acto de libertad. Su mano se movía rápida y desenfrenadamente, sintiendo que, al escribir, liberaba algo que había estado encerrado por años. Era más que un simple acto creativo, era una forma de validar su existencia, de expresar su lucha interna. En ese instante, la ruptura con Fernando se convirtió en una forma de romper con sus propias limitaciones. Mientras escribía, se dio cuenta de que su conversación con Fernando había sido solo el primer paso. La verdadera prueba estaba por venir, y no podía posponer su decisión. La reunión con el editor representaba una oportunidad de cambiar la narrativa de su vida. Todo lo que hacía falta era un salto audaz hacia lo desconocido. Dejó las notas momentáneamente y levantó la vista hacia el espejo que tenía enfrente. Una desconocida había sido desenterrada detrás de su reflejo, una mujer valiente dispuesta a reclamar su espacio en el mundo. Sin embargo, ese destello de determinación fue opacado por el eco de los miedos que todavía rondaban su mente. ¿Sería capaz de manejar el rechazo, de enfrentarse a las críticas que pudieran llegar? Esa incertidumbre la llevó a replantearse la conversación con Fernando. No podía ignorar que, en la búsqueda de su propia voz, también podía perder la conexión que habían comenzado a construir. Era un dilema de altos vuelos. Su propio crecimiento significaba arriesgar algo que podría convertirse en su refugio emocional. Tenía que tomar una decisión. Una parte de ella estaba lista para abrazar esta nueva realidad, mientras que otra parte deseaba aferrarse a lo familiar, a lo conocido. Finalmente, decidió que sería el momento de discutir su trabajo con Fernando. Necesitaba su apoyo, pero también su comprensión de sus aspiraciones. El tiempo avanzaba, y la reunión con el editor se había marcado en su calendario. Con cada minuto que pasaba, la presión aumentaba y la necesidad de comunicarse con él se volvía más urgente. ¿Podría Fernando comprender la magnitud de sus deseos, o vería su ambición como un desafío a su relación?
de pronto, sintió que el tiempo se había detenido en el aire. Sabía que este momento debía llegar pronto, que solamente enfrentándose a esta nueva realidad podría desbloquear su destino. Cuando finalmente vio a Fernando, a esa conexión palpable que había crecido entre ellos, comprendió que estaba en el umbral del cambio. Ahora, el dilema no era si podía tenerlo todo, sino si ambos estaban dispuestos a reescribir su historia juntos. Las palabras se precipitaron en su mente como un torrente. Estaba lista para la verdad que debía revelar. Aquel instante definitorio podía abrir las puertas hacia un futuro más brillante, una fusión entre sus sueños y su vida amorosa. El eco de la verdad resonaba, esperando a ser pronunciado por ella. Toda su vida estaba a punto de transformarse. Pero, ¿y si ese cambio significaba perder algo que valoraba profundamente? La línea que separaba el éxito personal de su relación se desdibujaba, y los próximos minutos que pasara con Fernando determinarían cómo se vería su mundo de ahora en adelante. El aire en la habitación era denso, como si cada respiración de Rosa cargara con el peso de las decisiones no tomadas. Fernando se sentó frente a ella, su mirada curiosa y su expresión despejada. Había en él una mezcla de aliento y desafío que la instaba a abrirse, a compartir ese rincón de su ser que había mantenido resguardado por tanto tiempo. Ella sabía que no podía continuar unida a él sin revelar su deseo de cambiar de dirección. Sin embargo, el miedo a que su ambición pudiera alejarlo la inundaba de dudas. Con cada latido, el cuestionamiento se volvía más punzante. ¿Era realmente la mujer que quería ser o solo una sombra de sus sueños? No sé cómo empezar, murmuró, luchando por juntar las palabras que traían consigo su verdad. Fernando la miró fijamente, su expresión seguía abierta, dispuesta a escuchar. Eso la inspiró a tomar aliento y dejar que la corriente de sus pensamientos fluyera sin restricción. He estado sintiendo que necesito dar un paso hacia adelante en mi carrera. He estado escribiendo y, hay algo en mi interior que me dice que esto, señaló el cuaderno frente a ella, es lo que debo hacer. Los ojos de Fernando se iluminaron, aunque también podían engancharse con un ligero destello de preocupación. Ella pudo sentir su mente procesando esas palabras. Había un momento crucial en el que él podría ofrecerle apoyo o alejarse. Intentó leer su reacción, pero sus pensamientos danzaban como sombras esquivas. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó él, su voz un eco de su inquietud. La pregunta la golpeó con una fuerza inesperada. No solo necesitaba su apoyo, sino que tenía que contemplar el futuro que ambas decisiones podrían crear. A medida que Rosa ahondaba en sus sentimientos, comenzó a desglosar los miedos que habían estado burbujeando durante semanas. Me asusta pensar que pueda fallar, perder el camino que hemos construido juntos. Me pregunto si estoy siendo egoísta. Fernando frunció el ceño, pero comprendió la esencia de su dilema. ¿Sabes que también es posible crecer juntos? Tal vez este cambio no significa que debamos separarnos, sino que podría enriquecer lo que somos. Las palabras resonaron en su mente como una melodía contagiosa. Su corazón pulsaba en respuesta. Podía ver un horizonte despejado. Esos pequeños instantes de vulnerabilidad, de conexión, las mostraron a ambos que el verdadero desafío no era su relación, sino el miedo intrínseco a dar el salto. La duda y la inseguridad podían crear un sentido de paralización, pero decidido a superar esa barrera, Rosa se sentía comprometida a dejar atrás la sombra de su pasado. Tenía que correr el riesgo por ella, por ellos. Sí, pero ¿estás dispuesto a aceptarlo?, inquirió, tornándose vulnerable ante lo que podría ser una nueva realidad. El silencio que siguió llenó el espacio con preguntas que aún no tenían respuesta. Fernando luchaba en su propia mente, sopesando el potencial de perder a Rosa en su búsqueda, mientras que ella calibraba la posibilidad de perder su voz si no avanzaba. Era una encrucijada que definiría el resto de sus vidas, un test de confianza que pondría a prueba sus convicciones. Rosa sabía que cualquier decisión ahora podría igualmente crear oportunidades o legado. La visión de su libro,
de su voz siendo escuchada, se tornaba más nítida, y sintió la necesidad de no solo reclamar su voz, sino también el futuro que deseaba cuando pensaba en sí misma. Mientras Fernando abría su boca para hablar, el timbre del teléfono sonó, cortando el instante y el susurro de su conversación. Ambos se intercambiaron miradas, una mezcla de ansias y anticipación. Rosa sintió como su corazón latía con aún más fuerza, como si el mundo se detuviera para permitir que ese mensaje, ese momento de revelación, dictara el camino a seguir. Podía ser el editor llamando, la oportunidad latente pulsando en su interior. ¿Contestarás?, preguntó Fernando, su voz cargada de una energía electrizante. Sí, respondió Rosa, su mente enfocándose en el futuro. Sin embargo, el eco de la decisión que estaba a punto de tomar también la llenaba de incertidumbre, ya que el destino de ambos dependía de cómo avanzara en esta arena en la que habían decidido entrar. La vida estaba a un susurro de mudar su curso, y con cada segundo que pasaba, la emoción de lo desconocido intensificaba tanto el miedo como la motivación. Pero, ¿podría la llamada cambiarlo todo, o simplemente sería el primer paso para enfrentar una verdad mayor aún por revelarse? Rosa despertó aquella mañana sintiendo el peso de la decisión que había tomado. La inquietud y la emoción se batían en su piel como mariposas que en vez de alegrarle, la llenaban de nervios. Había decidido que no iba a dejar que sus miedos dictaran su vida una vez más. Se dio cuenta de que había llegado el momento de abrazar su autenticidad y de renunciar a la idea de ser una sombra de sí misma, incluso si eso significaba confrontar a Fernando. Mientras se preparaba, repasó mentalmente las promesas que había hecho a sí misma en el jardín, dejar de lado el temor y permitir que su voz fuera escuchada. Razones que antes la mantenían atada eran ahora solo ecos lejanos que se desvanecían. La decisión de escribir su destino la había transformado, era un país vasto en el que podía navegar a su antojo. Esa tarde, mientras caminaba hacia el café donde se verían, cada paso le traía un susurro de confianza. Ya no sentía la agonía del miedo a fallar, en su lugar había un fuego de asertividad que la guiaba. Al entrar al cafetería, se encontró con Fernando esperándola en una esquina, sus ojos claros brillando con curiosidad y un toque de preocupación. Se sentaron uno frente al otro en la pequeña mesa. Los murmullos de los otros clientes disminuyeron cuando ella comenzó a hablar. Fernando lo miró intensamente. He estado pensando mucho sobre lo que significa para mí este tiempo en mi vida, y sobre nosotros. Decidí que debo seguir adelante con mi escritura. Tengo una reunión con un editor. Las palabras fluyeron con decisión. La reacción de Fernando fue rápida, su expresión se desvaneció momentáneamente, pero luego se convirtió en una sonrisa que sorprendió a Rosa. Eso es increíble. Nunca debiste sentirte limitada. Estoy emocionado por ti, dijo, su tono animado. Sin embargo, Rosa no estaba lista para dejar que ese momento se deshiciera ante la superficialidad de la conversación. La inseguridad persistía en su interior, y aunque su corazón estaba aliviado, había un peso que debía afrontar. Pero hay algo que debo decir. No sé hacia dónde llevará esto, a nosotros. Su voz temblaba mientras sus latidos resonaban en la calma del café. Yo creo que el cambio puede ser bueno. La pregunta es, ¿qué quieres tú, Rosa?, respondió Fernando, su mirada comunicando sinceridad. Fue un momento revelador que cortó la niebla de la incertidumbre. Ella sintió como su corazón se liberaba, se desarmaba de las cadenas que años atrás la privaron de soñar. Quiero ser más que lo que he sido, dijo, sintiendo la conexión en el aire entre ellos. Quiero ser quien siempre he deseado ser y no sé si eso nos llevará a estar cada uno en su camino. Pero debo intentarlo. Debo seguir mi voz. Las palabras se desbordaron de su boca, llenando el espacio entre ellos con una verdad cálida y feroz. Aquel café, que antes era solo un escenario habitual, se había convertido en el lugar donde la autotransformación de Rosa se hizo evidente. Fernando, al oír su confesión, con una mirada llena de tranquilidad, se inclinó hacia ella.
Rosa, estoy aquí por ti, no importa dónde te lleve tu camino, dijo Fernando, y esas palabras sellaron la convicción que Rosa había estado buscando. Era verdad, el amor no siempre se trataba de posesión, y su deseo de ser libre también podía coexistir con el amor que sentía por él. La conversación continuó fluyendo, liberando a ambos de la angustia que había acechado su conexión. Al despedirse, Fernando la abrazó fuerte, sus palabras retumbando en su mente: a veces, debemos encontrarnos a nosotros mismos para poder ser incluso mejores juntos. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y acción. Rosa inició su colaboración con el editor, cada palabra que escribía sentía como una metamorfosis personal. Las historias cobraban vida, y a medida que crecía su capacidad como escritora, también lo hacía su confianza en sí misma. Finalmente, en una reunión con el editor, se sintió escuchada y validada de una forma que nunca antes había experimentado. Recibió feedback que la desnudó y la empoderó a la vez, y solo así se dio cuenta de que el verdadero camino de su vida comenzaba de esta manera. En un evento literario local, se paró frente a una multitud, un manuscrito en mano. Las luces la iluminaban, y con una voz fuerte y clara, volvió a contar la historia de aquel jardín, de su viaje, y con cada palabra, se sintió más valiente, más libre. Al terminar, el aplauso resonó entre sus oídos. Los murmullos de admiración despertaron en su interior una satisfacción profana. Había alcanzado algo que había menospreciado durante años: su voz y su camino. La vida en la que antes se sentía atrapada había sido reemplazada por una que le pertenecía verdaderamente a ella. Rosa, ahora en sintonía con sus deseos, se dio cuenta de que sus decisiones resonaban no solo en ella, sino también en Fernando, quien la esperaba tras bambalinas, disponible y ansioso por verla brillar. De pie en su nueva realidad, sonrió, consciente de que la transformación personal que había logrado la había llevado hasta allí, y que su historia apenas comenzaba. En su corazón yacía el coraje para afrontar cualquier futuro, con Fernando a su lado o no. Había conquistado el mayor desafío de su vida: ser fiel a sí misma. Ahora, queridos espectadores, el momento de ser parte de esta travesía está en sus manos. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacernos seguir creciendo juntos. Comenten sus reacciones y teorías sobre este mágico final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es respaldar este canal con sus acciones.